Hemos llegado al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y estamos viendo todo lo que ocurre el día viernes, que para nosotros es la celebración del Viernes Santo. O sea, desde las 6 de la tarde del jueves hasta las 6 de la tarde del viernes. El día de los judíos, no nos olvidemos, empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces esto tiene lugar entre las 6 de la tarde del jueves y las 6 de la tarde del viernes. Mateo toma y utiliza el relato de Marcos, una parte literalmente y en otras añade unas pequeñas variaciones en los lugares convenientes. Ahora vamos a ver las grandes añadiduras y también las pequeñas. Históricamente hablando, Jesús no había hecho nada que pudiera levantar al pueblo contra él. La acusación de decir que se consideraba el Mesías no eran asuntos que les concerniera al pueblo, eso les concernía a las autoridades de entonces, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a ellos. Y nunca, ni aún ahora, el pueblo está enterado de muchos asuntos religiosos que existen. Y entonces ocurría lo mismo. La gran élite de los sumos sacerdotes, en fin, ellos eran que por celos lo estaban acusando a Jesús de haberse considerado el Mesías. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice este Evangelio en el capítulo 27, versículos 1 adelante. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre hasta hoy. Y entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. En este momento vemos cómo Judas se arrepiente de haber entregado a Jesús, de haberlo vendido por esas 30 monedas. Esta historia es propia de Mateo, ya que Marcos solo muestra a Judas en la toma y el arresto de Jesús. No muestra esto. Y la muerte de Judas solo está mencionada en Mateo y en Hechos de los Apóstoles. Y son relatos distintos. Solo tienen dos cosas en común: la muerte de Judas y el nombre del lugar, Hakeldama, campo de sangre. En los demás evangelios no dice nada de Judas. En Hechos este relato está incluido en el primero de los 7 discursos de Pedro, que está en el capítulo 1 de los versículos 15 al 20. Y la diferencia entre los dos relatos son que en Mateo Judas se suicida, porque dice: tiró las monedas, se retiró y fue y se ahorcó. En Mateo, Judas se suicida, comete pecado al tomar su vida. En Hechos, tiene un accidente. Vamos a leer qué es lo que dice
Eso está en Hechos 1:15. A ver, aquí dice. Este pues con la paga de su crimen compró un campo. Aquí tiró, en Mateo tiró las monedas y los sacerdotes fueron los que compraron el campo. Aquí es Judas, en Hechos es Judas el que compra el campo. Y cayendo de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. En Mateo, Judas se suicida. En Hechos de los Apóstoles, que es relatado por Lucas, tiene un accidente. Se cae, se golpea su cabeza y se hace pies, ¿no? Y es el nombre, aquel dama, el campo de sangre, ese campo de sangre que fue comprado por los sumos sacerdotes y según Hechos de los Apóstoles fue Judas el que compró. En el Evangelio, a ver, déjenme acordarme, en el Evangelio de Mateo, en este que estamos leyendo ahora, se refiere a la sangre de Jesús y en Hechos se refiere a la sangre de Judas. Ese campo de sangre, ese precio de sangre, en Mateo se refiere a la sangre de Jesús, mientras que en Hechos se refiere a la sangre de Judas. Ya les digo, Hechos 1:15 al 20, para que puedan comparar. Los extranjeros compraron, los sacerdotes, dice aquí, compraron el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Y eso es porque los extranjeros no podían enterrarse en los campos donde se enterraban los judíos. ¿Sí? Y aquí hay una cita que Mateo la pone como de Jeremías. Y tomaron las 30 monedas. Pero esa cita, y está en la concordancia al lado de la cita en las Biblias, dice Zacarías 11:12 al 13. En realidad se trata de una cita libre de este pedacito de Zacarías, combinada con la idea de la compra de un campo sugerida por Jeremías en el capítulo 32, versículos 6 al 15. Esto unido al hecho de que Jeremías habla de los alfareros que había en la región de Hakeldama. La nota que tengo en la Biblia de Jerusalén y que la vamos a leer porque es interesante, dice en realidad, cita del versículo 27:9. En realidad se trata de una cita libre combinada con la idea de la compra del campo sugerida por Jeremías, ya que había unos alfareros en la región de Hakeldama. Es exactamente esto que he leído lo que nos presenta el Evangelio. Y vamos hasta el versículo 11. Y estamos en el interrogatorio de Jesús ante Pilato. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, tú lo dices. Yo no lo digo, yo no digo nada, tú lo dices. Tú lo dices. Y en el Evangelio de Mateo y en los 4 evangelios, Pilato, al igual que Judas, es un personaje odiado. Y aquí Mateo trata de suavizar un poco la actitud de Pilato, y esto se ve muy fuertemente en Juan. En Juan es en que Jesús sube, es elevado, y Pilato baja, pero con dignidad. En cambio aquí es tajante. Y respondió Jesús, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan?
Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta de Pascua, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisiera. Tenían a la sazón un famoso preso llamado Barrabás, y cuando ellos estaban reunidos les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Y mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Respondieron, a Barrabás. Y díceles Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Ustedes verán. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Esa pregunta de Pilatos a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Esa pregunta Pilato no la hubiera hecho por sí mismo porque no conocía lo que Jesús había dicho. Y los sumos sacerdotes y los ancianos lo acusaron ante Pilato diciendo que él se habían llamado a él mismo rey de los judíos. Por eso es que Pilato le hace un juicio político. Y la respuesta de Jesús es más histórica que en Marcos, porque en Mateo no tiene el sí que le añadieron. Y Jesús nunca hubiera dicho, sí, soy rey. No, porque él se llamaba a sí mismo siervo, lo que es contrario a ser rey. Entonces Jesús le contesta, tú lo dices, esa es tu opinión, no es la mía, esa es tu opinión. Y es posible que este juicio hecho por Pilato, que es relatado muy brevemente, haya sido mucho más sencillo de lo que se muestra, porque el procurador Pilato era demasiado importante para juzgar a lo que le llamaban, a un loco, como le decían a Jesús, por lo que dijo y lo que hizo. Puede ser que el que lo juzgó fuera uno de los ayudantes del procurador, pero este relato, como ya sabemos, fue escrito por los primeros cristianos y seguramente quisieron darle mucha importancia a Jesús, lo que es muy lógico. Quisieron ensalzar la figura de Jesús al hacer que fuera juzgado por el mismo procurador. Ahora bien, en la ley romana, para ver esta pregunta de esto de que en cada fiesta el procurador solía conceder la libertad de un preso, en la ley romana no existía una disposición para liberar a un reo. Puede ser que fuera una decisión propia del procurador para poder darle libertad a Jesús, porque como vemos, estaba advertido además por su mujer. Esto de los sueños era algo muy importante, ¿no? Para los romanos, en aquella época, los sueños. Ahora dice Barrabás. Barrabás. La palabra Barrabás viene de Bar, la primera parte del nombre, Bar Abba, que quiere decir hijo del Padre. Y es el representante de la humanidad salvada por Jesús.
Es una presencia más teológica que histórica, porque no hay tradición, como decía, referente a esta ley. Y Barrabás es el primer liberado por la muerte de Jesús, porque Jesús fue condenado y Barrabás fue liberado. Entonces, eso nos está mostrando que, bueno, el primer liberado por la muerte de Jesús fuera Barrabás. En algunas traducciones, en algunos manuscritos, no traducciones, perdón, en algunos manuscritos donde se encuentran partes del Evangelio según San Mateo, se encuentra la pregunta siguiente: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Cristo? Nota 16b, 27-16, vamos a ver. Jesús Barrabás, lo que da a la pregunta de Pilato un giro chocante, pero esta precisión parece proceder de una tradición apócrifa. Esto de Jesús Barrabás o Jesús Cristo. Eso es lo que dice la nota referida en la Biblia de Jerusalén. Pero bueno, encontramos que este Barrabás había sido condenado por un motín en la ciudad y por asesinato. Y en el Evangelio según San Juan dice que era un salteador. Bueno, igual. Ahora, en el versículo 19, le mandó decir su mujer: no te metas con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. La mujer de Pilato, esto es propio de Mateo, y Mateo es muy aficionado a las revelaciones en sueños. Por ejemplo, José, los Reyes Magos y ahora la mujer de Pilato. Si éste hubiera hecho caso a su mujer, no hubiera condenado a Jesús, porque esa fue su perdición, el condenarlo. Seguimos. El versículo 25, en el que Pilatos dice: ustedes verán. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es el versículo más duro del relato de la pasión en Mateo, porque con esta maldición de los judíos a ellos mismos, con la cual el pueblo acepta la responsabilidad que exige, y si consideramos esta parte del relato como real y verdadera, fue la causa de 20 siglos de persecución y muerte de los judíos, y que han pagado millones de veces la muerte de Jesús, siendo así que ellos, el pueblo judío, legalmente no mató ni condenó a muerte a Jesús, sino que fueron los romanos, y fueron solo los líderes judíos los que lo condenaron. Y en los libros escritos por autores judíos referentes a Jesús, relatan todo el dolor y muerte que ha causado a su pueblo la muerte de Jesús. Es interesante leer libros escritos por autores judíos referentes a Jesús. Es muy interesante porque vemos cómo el pueblo judío se siente arrepentido por el dolor que ha causado a su pueblo la muerte de Jesús. Y si alguien hizo mal a Jesús, con seguridad que fueron los romanos, porque los que hacen daño a los presos son los encargados de su custodia. ¿Sí? Ahora, de los azotes, dice: entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Tanto en Marcos como en Mateo y en Juan, solo hay mención de los azotes. En los tres casos solamente en un versículo, nada más. Y la ley romana indicaba que a los condenados a la crucifixión debería dárseles 49 azotes antes de crucificarles. Solo 49.
porque se suponía que con el 50 ya podían morir. Así que Jesús está en manos de los romanos y de nadie más. Versículo 27. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte, le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él se hacían la burla diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle. En los tres sinópticos, Jesús no es el que lleva la cruz, sino Simón de Cirene. En los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, no dicen que Jesús llevara la cruz, sino que el que llevó fue Simón de Cirene. Y además, los que iban a ser crucificados no llevaban la cruz entera, llevaban solamente la parte horizontal de la cruz, que se llama el patíbulo. Solo eso llevaban. Eso era todo lo que llevaban. Ahora, en Juan es Jesús mismo el que lleva su cruz. La pasión según San Juan es totalmente distinta. Jesús no es vencido. Jesús vence. Él es el fuerte. Me va a encantar que podamos más adelante estudiar también el Evangelio según San Juan. Y Simón de Cirene, el que le ayuda a llevar a Jesús la cruz, es un representante de todos los cristianos. Por esa frase que Jesús dijo una vez, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Esa frase puesta en los labios de Jesús nos habla de todos nosotros. Ahora, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Nos vamos a quedar ahí y la crucifixión la vamos a ver estudiando en la próxima en la próxima grabación.